Eres digno, digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tu presencia es grande, Señor. Oh, mi Dios. Oh, mi Rey. Oh, mi Dios. Aleluya. Damos gracias por la vida. Damos gracias, Señor, por tu amor. Derramándose en los corazones, transformándonos en tu plenitud, Señor. Cara a cara con el Rey, cara a cara con el Dios hombre, Jesús, digno de adorar. Recíbelo, Dios. Damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tus cuidados, Padre Santo. El amor echa fuera el temor, todo temor. Señor, es por falta de conocerte, oh Rey eterno. Gracias por tu palabra, Dios, porque en ella hay vida. Sigue constituyéndonos en tu naturaleza, Señor. Aleluya, Rey. En el conocimiento de tu verdad. De tu santidad, Señor. Todo juicio, toda condenación se disiparon en la cruz del Calvario, Señor. Se disiparon en la cruz del Calvario. Todo estado de condenación, todo estado de pecado, Señor, fue eliminado, fue cancelado en la cruz, fue destruido en la cruz del Calvario toda obra. Oh Rey eterno, poderoso Señor, levanta hoy, Dios, al caído, Padre, levanta hoy. Oh Santo Dios, oh Rey eterno, que el fruto de tu Espíritu Santo, Señor,
sea el elemento, Padre, que ponga en orden toda emoción de nuestras vidas. Tanto la longanimidad, el amor, la fe, la templanza, la mansedumbre, el fruto de tu Espíritu, Señor, sea como es como ese sol, Padre, en nuestro interior. Oh Rey eterno, que consume todo exceso en nuestras vidas, Padre, que consume todo temor, que consume, Dios, todo orgullo, que consume, Señor, todo odio. Espíritu Santo, te damos gracias. Sopla, Dios. Sopla, Dios, en las naciones, en los hogares, en las calles, Señor. Edifícanos, Padre Santo, para dar a conocer tu verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la familia. Lo más importante, Dios, la familia. Oh Rey eterno, gracias. Bendito Dios. Damos gracias, Señor. Te bendiga, amigo y amiga de Eternidad en el Corazón. Estamos mirando el libro de Jeremías. Estamos hablando de una parte donde Jesucristo, si no me equivoco, en Mateo capítulo 5, él cita las escrituras, él cita la ley y los profetas. La ley, los salmos y los profetas. Tenían tres compartimentos, ¿no? La palabra en ese tiempo, que Jesús lo cita, él la enseña directamente, él ahí está dando un poquito de teología para ubicarnos. Viste que él en diferentes lugares dice, ¿no viste que fue dicho en la ley, en los profetas y en los salmos? Hablaron de mí. La ley, los profetas, los salmos, hablaron de él. ¿De quién? De Cristo. Predicaba. El texto siempre estuvo al servicio de Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Consumador que lleva a buen puerto, que lleva a un cumplimiento perfecto. Es una palabra, amado, preciosa cuando dice consumado eso. ¿Sí? Lleva a un momento de cumplimiento, ¿cierto? A un momento de ejecución, ¿sí? Donde él ejecuta no tan solamente a todo el mundo espiritual, en el sentido ejecuta juicios, misericordias a todo el mundo espiritual, y entre eso estamos nosotros, ¿cierto? Trayendo un orden en los cumplimientos y en los acontecimientos, ¿cierto? Y trae un orden en esos acontecimientos, en algunos de mayor peso, en lo que es juicio, ¿cierto? Se va
Y si Dios, te estamos hablando de este Jeremías, si Dios no hubiera tenido misericordia de Judá y de Israel, hubieran sido como Sodoma y Gomorra, hubieran desaparecido de la faz de la tierra, hubieran sido cortados. Sodoma y Gomorra no quedaron ningún descendiente, fueron destruidos en su totalidad. El Señor le dijo a Lot, vete de aquí, lleva a tu familia, este lugar va a dejar de ser. Este lugar va a dejar de ser. ¿Cierto? Y quedó como un referente en el tiempo, ¿cierto?, de cómo Dios enjuiciaba a las naciones en esa época por causa del pecado, ¿cierto? Y así también va a ser en otros tiempos, en el milenio, muchas naciones van a ser quebrantadas. ¿Por qué? Porque el Dios que va a reinar en ese tiempo va a tener un cumplimiento, va a regir con vara de hierro las naciones, ¿cierto? Es muy interesante todas estas cosas. Habla por allá por Isaías, vos te metés en Isaías 60, por ejemplo, en adelante, o 50 en adelante, te va a hablar mucho de este tiempo y te va a hablar mucho del carácter de Dios, de la mentalidad de Dios para con el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Son dos casas que en el final de los tiempos de los gentiles, esas dos casas se van a unir. Una de las cosas que le estoy pidiendo al Señor que me dé entendimiento, ¿cierto?, en el tema de cómo Él actúa, ¿cierto?, con la persona particular y cómo Él actúa a las naciones. Él puede, yo por lo que estoy viendo, por lo que me da el Señor, Él puede emitir juicio y ejecutar juicio sobre una nación, pero puede tener misericordia por el justo. Y se cumple la palabra que Él no va a tener por culpable al justo. Aún decía, si hubiere tan solamente un hombre que hiciere justicia, Él no iba a destruir Sodoma, ¿cierto? Y es muy interesante ver los detalles de esa intercesión que hace Abraham, de la manifestación que hay. Algunos dicen que es una teofanía de Jesucristo cuando Abraham se arrodilla, cuando aparecen los tres ángeles, ¿cierto? Pero bueno, eso es harina de otro costal, de las cosas maravillosas que el Señor se manifestó a los antiguos. Abraham vio mi día, por allá por Juan 8:56, y se alegró. Por eso Abraham fue edificado. Abraham no era que tenía una fe ciega, como algunos te quieren predicar. Es una fe ciega, vos tenés que creer por las dudas, ¿no? Adán fue capacitado en esa fe. Él vio a Jesucristo, aleluya, y aún en Hebreos dice que él sabía quién era el arquitecto de esa ciudad, en el espíritu que saludaba de lejos, dice. Y así como él, muchos antiguos, el Señor le dio esa gracia de que el Espíritu Santo viniera a ellos y hablaran de estas gracias que vendría en estos tiempos, ¿cierto? Cosas que anhelaban mirar ángeles, ¿eh? Son las que Dios destinó para nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, más o menos en el cuerpo del mensaje, por la mitad más o menos, comienza a hablar.
Primera de Pedro 1, por allá, 8, 9, 10, 11. Ahí vas a ver cómo Dios actuaba en los profetas antiguos. Y estos profetas miraban e inquirían y trataban de averiguar en qué tiempo vendría. Les revelaba el Espíritu de Cristo, de esta gracia dada a vosotros, dice la palabra. ¿Dada a quién? A vosotros, dice Pedro. Pedro está hablando ahí a los judíos, a los hebreos que fueron esparcidos por Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, lugares donde fueron dispersos, una persecución que hubo muy grande, y esos cristianos se estaban volviendo a las prácticas judaizantes. ¿Por qué? Porque no veían el cumplimiento de lo que se le había dicho a ellos en los profetas, en Salmos, de que un rey iba a gobernar su nación. Ellos, al no ver ese cumplimiento, al no ver que el reino de Dios era establecido, ¿cierto? Había una gran persecución, todavía en el templo se hacían sacrificios, ¿cierto? Entonces irrumpe ahí el evangelio que hoy nosotros creemos. ¿Cuál era el evangelio? Ellos no tenían todavía Biblia, no estaban equipados, ¿cierto? Entonces Dios ahí comienza a enviar sus emisarios. En este caso, Pedro, ¿a quién? A los judíos, a los hebreos. Pablo, ¿a quién? A los gentiles. Juntamente con Pedro iban Santiago, Bernabé, iban gente que colaboraba, ¿cierto? Con ellos. Colaboraba con quién? Con Pablo. Entonces ellos se equiparon y fueron a equipar a toda esa gente que había creído el Evangelio, pero fueron perseguidos, pero se quedaron sin herramientas, ¿cierto? Se quedaron sin herramientas. ¿En qué sentido se quedaron sin herramientas? Fueron esparcidos, se quedaron sin el templo, ¿sí? Se quedaron sin el templo. ¿Por qué? Porque fueron sacados del lugar, ¿cierto? En el año 70 el templo es destruido, muchos fueron esparcidos, perseguidos, muchos hijos de Dios fueron masacrados en el Coliseo romano, por ejemplo, ¿cierto? Fueron devorados por leones. Ellos tenían que maldecir y escupir el nombre de Cristo Jesús. Entonces así podían salvar sus vidas, pero era una salvación momentánea, ¿eh? ¿Sí? Entonces ellos tenían que escupir sobre ese Jesús, ¿cierto? Y tenían que maldecirlo, ¿eh? Y entonces de esa forma podían salvar, pero muchos no lo hicieron, sino que creyeron en el mensaje. Esa sangre derramada, esa muerte de esos mártires, produjo un mover espiritual muy grande, ¿cierto? Donde muchos fueron alcanzados por el Evangelio. Muchos hebreos, muchos gentiles, muchísimos gentiles. Ocurrieron cosas, pero impresionantes como Dios obró y está obrando en este tiempo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que queremos decir? Que Dios está obrando en todo el globo terráqueo, está obrando con su palabra, ¿cierto? Está obrando con su palabra. Entonces estos hermanos fueron equipados, ¿cierto? Empezaron a formar y a establecer iglesias en diferentes lugares, como Corinto, como Efesios, como en Colosas, como diferentes lugares. Pablo escribió cartas a diferentes lugares y esas son las cartas que nosotros estamos atesorando hoy en día.
Y esas son las cartas que a nosotros nos da vida, en el sentido de que ahí tomamos contacto, ¿cierto?, con la voz. Está el espíritu, pero necesitamos escuchar su voz, ¿cierto? Nosotros, al dar lectura a la palabra, podemos ver el pensamiento de Dios a través de los tiempos y sus planes, sus proyectos, sus proyectos que van a ser realidad, que van a ser verdad, ¿cierto? Habla de manifestaciones, habla de ejecuciones, donde en el futuro se va a ejecutar el juicio contra las tinieblas, por ejemplo, ¿no? Ya las tinieblas están condenadas, no tiene vuelta atrás, ¿eh? Satanás no tiene vuelta atrás, ¿cierto? Él está activando su plan de inequidad y de oscuridad sobre aquellos que no conocen el Evangelio, que ignoran algunas cosas. Por eso se tiene que levantar, la iglesia se tiene que levantar y dar a conocer su verdad, salir del encierro y el claustro donde está, ¿cierto? Y moverse verdaderamente en la dirección que el Señor dijo. Cuando el Señor dijo, ve y predica a las naciones, no es que Dios está hablando para que vayamos a Estados Unidos, no, tenemos que dar a conocer en el lugar donde nosotros estamos. Ese predicar a las naciones, ¿qué quiere decir? Que la iglesia va a estar asentada en todas naciones. Y de ahí se va a predicar. Muchos toman como que solamente hay que ir a Estados Unidos y hay que tener una credencial, hay que tener algo especial en Estados Unidos para tener un acceso especial. ¿Qué puede ocurrir? Sí. Pero el acceso especial es Cristo para tu vida. La puerta es Cristo. ¿Quién es el que te da el entendimiento, la sabiduría? ¿Quién es el que te capacita, te da herramientas para accesar el lugar santísimo? Cristo. Y de ahí, de ese lugar santísimo, ¿cierto? El Señor te va equipando y es imposible después no manifestar sus poderosos hechos. Entonces, como veníamos hablando, Pablo empieza a establecer iglesia en diferentes lugares, como Corintio, Éfeso, Galacia, en diferentes lugares. En Roma, en Roma Pablo no había establecido iglesia, ya había iglesia en Roma. Pablo en uno de sus viajes llega a Roma y los hermanos lo reciben de una manera con mucho gozo. Después de un naufragio que tiene Pablo, varios días quedaron a la deriva en un barco, aún él mismo pensaba y muchos pensaban de que no iban a pasar hasta que un ángel del Señor habla con Pablo, que la embarcación se iba a perder toda, pero que las vidas, Dios le regalaba las vidas que había ahí en ese barco. ¿Por qué? Porque había una oración de Pablo, ¿cierto? Había una oración de Pablo, el cielo y la tierra se pusieron de acuerdo, esas vidas fueron salvadas. La embarcación se perdió toda, absolutamente. Estuvieron varios días, meses, a la deriva en el mar. Llegan a Roma y bueno, se produce algo maravilloso. Donde entra el Evangelio se produce algo. Dios interviene, es una intervención poderosísima, gloriosa. Y muchos creen que la intervención de Dios, no sé, te tiene que traer mucho dinero. Y no, pasa por otro lado, ¿cierto? Y verdaderamente eso es lo que nos edifica, eso es lo que te da esa fortaleza interior. Hay momentos donde seguramente que te ha ocurrido, que tenés conocimiento de la palabra, cuando tenés por ahí gente por ahí que no comparte, ¿cierto? Y está bien. Hay preguntas por ahí media capciosas, preguntas por ahí media burlonas, y que tenés que hacer como hizo el Señor. El Señor los miraba y se callaba, ¿cierto? Gente que, bueno, que él sabía muy bien que no le entraba nada en ese corazón, ¿cierto? Y sabía que esa persona ya estaba en otro lugar, ¿sí?
que no iba a aceptar. Sin embargo, él en su misericordia siempre siguió brillando también para eso, como en el caso de Judas, ¿no? Que hasta último momento le dijo: Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya, ¿cierto? Apelando al corazón de Judas hasta último momento, para que Judas no hiciera eso y se arrepintiera, ¿cierto? Pero bueno, había un cumplimiento que se tenía que dar. El Padre en su presencia sabía lo que iba a pasar con Judas y con todos los, entre comillas, actores de reparto, ¿cierto? Y bueno, se cumplió su palabra. Judas lo entrega por 30 monedas de plata, profetizado en Zacarías, por 30 monedas de plata. Hubo un cumplimiento que venía hablando, como decían en la Torá, en el Salmo y en los profetas. En la ley, en los salmos, los profetas hablaron de mí, dice el Señor. Entonces, todas estas cosas, ¿quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita, que nos da, ¿cierto? Hay ciertas reglas que uno va aprendiendo y va siguiendo, ¿cierto? Como la hermenéutica, qué sé yo, la exégesis bíblica, que nos va capacitando el Señor a través de esa, que se usa mucho en otras partes, en la historia, hay mucho por qué, porque hay un contexto en que ocurrieron las cosas, hay un porqué, ¿cierto? Entonces la escritura va tomando una coherencia, ¿cierto? Y es eso lo que estamos aprendiendo de a poquito. Mi querido amigo, y así se fueron estableciendo, y Pablo podía escribir, Pablo escribe la carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, a los hermanos de Galacia. Y así comenzó, ¿cierto?, esto a revelar lo que es el misterio oculto a través de los tiempos. Porque antes de Pablo, por ejemplo, los judíos no tenían una visión como la que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Y no es que estamos haciendo diferencia, sino que los judíos, por causa de haber rechazado al Señor, aunque muchos aceptaron, pero ¿qué pasa? El Señor vino a que todo, y también todo lo que era la parte que tenía injerencia política, poder político religioso, se rindiera a Dios por medio del Evangelio, del conocimiento, que ellos mismos estaban esperando al Mesías, pero dijeron: este no es el Mesías. Le negaron su lugar. Pero muchos creyeron. Por ejemplo, está José de Arimatea, está Nicodemo, que eran de los pertenecían al Barbirbás, ¿cierto? Que es un grupo de gente judía, de los fariseos o de los saduceos. Después tengo que verlo bien eso. Son cosas que por ahí no vienen, pero bueno, estaban en la parte que creyeron al mensaje. Eran maestros de las escrituras y ellos pudieron divisar. José de Arimatea fue una persona que le proveyó, pidió el cuerpo de Cristo cuando muere y le da lo sepulta, en esa tumba donde nunca nadie había sido sepultado. Bueno, dice que su sepultura fue con los ricos, dice por allá, por Isaías. Bueno, José Arimatea, ¿cierto? Una persona pudiente, que era parte del clero, entre comillas, de los saduceos, le provee tumba. Y Nicodemo, que también era conocido de José de Arimatea, ¿cierto? Fue una persona que siguió al Señor fielmente y, y dieron testimonio de ello, ¿no? Entonces, estos judíos que no aceptaron a Jesucristo como su Mesías, como su Rey, pero sí muchos lo aceptaron como el Señor y el Salvador de sus vidas, ¿cierto? Y entonces ahí está, como nación Israel lo rechaza, lo repudia, aún
los lugares de poder, ¿qué era lo que decían? No queremos a este como Cristo. Lo maldecían, ¿cierto? Y que la sangre de este sea sobre nuestros hijos, decían. Queremos a Barrabás. Entonces, por causa de este rechazar, los hebreos, el pueblo hebreo, ¿qué pasa? Se le forma un velo que ellos no pueden ver lo que nosotros vemos hoy en día, como iglesia de Jesucristo, ¿no? No estoy hablando de un templo, estoy hablando del cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. Entonces, esta iglesia ve cosas que los profetas, que habla por allá por Pedro 1, anhelaban ver. Los profetas de esos tiempos, pero sus paisanos que después vinieron hasta los tiempos de Jesús, no lo pudieron ver. Rechazaron todo lo que era del Señor lo rechazaban, hasta que llegó un punto que lo mataron, al Hijo de Dios. ¿Estaba en su palabra? Sí, estaba en su palabra. ¿Sí? Que Dios te dé entendimiento y sabiduría aún mayor, que puedas entender el por qué los judíos tienen esas diferencias. Los judíos pueden ver, por ejemplo, su venida, la venida después de la gran tribulación, por ejemplo, ya estoy hablando algo de escatología, pero la iglesia tiene más detalles de lo que va a pasar en esa venida, porque Dios se la revela a quien, a Pablo. Pablo recibe toda esa revelación no de hombres. A Pablo no lo levantaron, por ejemplo, a la forma que hoy vemos, por ejemplo, en algunas denominaciones, que te ungen con aceite, te imponen las manos. Pablo Dios lo levanta directamente, con una revelación y una iluminación de su palabra, que vos lo vas a ver, por ejemplo, en sus cartas. Cartas que hoy la iglesia la lee, pero la lee nomás. Le dan más importancia, por ejemplo, a la ley de Moisés, le dan más importancia a las bendiciones que vendrán si obedeciere ciertas leyes, ciertas normas. Y no se dan cuenta que todas esas promesas que Dios le hizo al pueblo de los judíos, ya en la iglesia hay un cumplimiento. Y la iglesia ya fue sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí están gozando de las bendiciones espirituales. Cosas que no se le dio, por ejemplo, en este tiempo a los judíos. Los judíos todavía siguen, ¿cierto?, en el muro de los lamentos. Hay muchos, yo creo, que han entendido que Jesucristo era el que vino, ¿cierto? Y Dios está obrando en sus corazones, ¿cierto? Esto un poquito comentamos para entender un poquito lo que el Señor quiere que hablemos, ¿cierto? Es algo que uno puede compartir. Mi querido amigo, estamos mirando Jeremías capítulo 41. Estamos en el capítulo 41, por su gran misericordia el Señor, ¿cierto? Mira lo que dice acá. Venimos de que Israel, bueno, ya está siendo llevada cautiva, está llevándose ya Israel como nación, ¿cierto? Si Dios no intervenía, iba a ser cortada de la faz de la tierra. ¿Pero por quién? Por las tinieblas. ¿Por qué? Porque había culturizado todo el pueblo hebreo con dioses falsos, dioses al cual se sacrificaban niños. Eso lo podés ver vos en grandes historiadores como Herodoto, como Flavio Josefo, ¿cierto? Podés buscarlo. Y por ejemplo se hacían cultos en esos momentos que había un dios llamado Moloch, que tenía sus brazos extendidos y donde se freían los niños literalmente bajo un fuego. Y para no escuchar, por ejemplo, el llanto, ¿cierto? Se hacían danzas con tambores y usaban también algún tipo de alucinógeno, ¿cierto? Se usaba para no escuchar. Y la persona que no tenía niño, para
este, sacrificar, le compraban a las personas no pudientes su hijo. Y esa persona no pudiente tenía que presenciar también ese sacrificio. Esto también hay hay un registro, ¿no?, de esta gente, como por ejemplo Herodoto, por ejemplo Flavio Josefo, y seguramente que debe haber algún otro historiador que vos lo sabés, ¿cierto? Y bueno, se movía todas estas cosas, esta atmósfera dentro del pueblo, y estaba diezmando verdaderamente las nuevas generaciones, ¿eh? Cuando el Señor dijo que Israel iba a ser luz a las naciones, estaba haciendo oscuridad en medio de las naciones, ¿cierto? Pero hubo un grupo, un remanente, entre ellos Jeremías, ¿cierto?, que escuchó el mensaje, se sintió cautivado por el mensaje del Señor, ¿cierto? Y empezó a desarrollar toda una serie de acontecimientos al ir caminando en ese mensaje Jeremías que Dios le había entregado, que mandó, ¿cierto?, a juicio a toda una nación. Juicio en el cual ya estaba, solamente Jeremías le notificaba que estaba en un juicio, ¿cierto? Entonces este pueblo sacrificaba niños, prostituía niñas a dioses como Astarte y Baal, ¿cierto? Y bueno, acá estaban en un punto ya que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y lugares, por ejemplo, como Mizpa, ¿cierto? Lugares como Gabaón, lugares que eran en otro tiempo, Ramá, por ejemplo, 3 lugares, Mizpa, Gabaón y Ramá, eran lugares de adoración. Por ejemplo, Ramá era un lugar donde habitó Samuel, siglos atrás en el tiempo de los jueces, ¿cierto? Mizpa fue un lugar de adoración, ¿cierto? Gabaón fue un lugar de adoración también donde Salomón construye el templo. En ese Gabaón estaba siendo lugar de acopio de esclavos hebreos que estaban siendo llevados y deportados a Babilonia. Los lugares de adoración fueron destruidos y estaban siendo tan solamente lugares donde había ciertas operaciones de los imperios, en este caso el imperio babilónico, ¿cierto? Era un lugar de acción donde ellos ejecutaban, ¿cierto?, lo que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le había delegado. Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, otro rey babilónico, en el cual le decían el hijo de nadie. Eso está en la historia. Nabucodonosor II, que fue su hijo, fue el que ejecutó todas estas cosas y fue el que Dios usó, ¿cierto? El que Dios usó para hacer una gran coalición internacional después, en el cual él llevó cautivo todas las naciones que estaban a su alrededor. Y eso ya lo vamos a ir desarrollando después. Jeremías 41 dice: en el mes séptimo de Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de la familia real, y uno de los oficiales del rey, fue con 10 hombres de sus hombres a Mizpa para presentarse ante Gedalías, hijo de Ahicam. Mizpa, que en otro tiempo era un lugar de adoración al Señor, ¿cierto? Donde se erigían sacrificios. Este Mizpa, fue un lugar donde Babilonia había puesto toda la parte jerárquica que dominaba lo que había quedado de los hebreos en ese lugar. Había quedado gente pobre que cultivaban la tierra, ¿cierto? Y bueno, para presentarte ante Gedalías, hijo de Ahicam, él quedó como gobernador de Judá. Ismael era miembro de la familia real y había sido uno de los oficiales del rey.
¿De qué rey? Del rey que había sido llevado cautivo, de Sedequías, ¿cierto? Mientras comían junto en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que estaban con él, agarraron y asesinaron a espada a Gedalías, hijo de Agicán y nieto de Safán. O sea, este hombre del ejército del rey que fue llevado cautivo mata al gobernador que Babilonia, el rey de Babilonia había puesto ahí en Judá. ¿Eh? Así mataron a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Fíjate vos, esta gente qué temeraria que era, no tenían temor a nada, absolutamente, aún sabiendo de que contra el rey de Babilonia no iban a poder. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, dice, así mataron a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Ismael también mató a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados de Babilonia que se encontraban ahí. Fíjate vos, esto habla de un corazón entenebrecido mal, un corazón que no pensaba lo que hacía, ¿cierto? Y así estaba el pueblo hebreo. Cuando viene el pueblo de Babilonia, muchos de estos se corrieron a naciones como Amón, los amonitas. Se corrieron, se fueron, ¿cierto? Cuando toma lugar el rey de Babilonia, Judá. Estos eran judíos, pero sabían, ya culturalmente ellos ya no eran judíos. Bueno, eso era lo que iba a pasar si Dios no intervenía con este imperio en Judá. Y no se iba a poder cumplir de que de Judá iba a venir Jesucristo. ¿Te das cuenta? Cómo Dios actuaba a través de la historia, ¿cierto? Pero siempre el Señor mostrando su palabra, mostrando su misericordia, llamando a la nación a que se vuelva a Él. ¿Cuánto tiempo? Durante 300 años, 400 años. Entonces llega un punto que el Señor dice, bueno, hasta acá llegamos, querido. El rey de toda la tierra le dio la oportunidad, levantó profetas, levantó a fulano, te hablaron, te dijeron. Bueno, llegó el tiempo. ¿Cierto? Si yo no intervengo, Satanás, que es la serpiente, ¿cierto? Iba a terminar con todo el pueblo de Dios. Y esto fue una verdad porque Dios lo dijo, que iba a haber guerra entre la serpiente y la mujer. ¿La mujer quién es? La mujer no es la Virgen María. La mujer tampoco es la iglesia de Jesucristo. La mujer, cuando habla la Biblia de la mujer, por ejemplo, en Génesis está hablando de Israel. Que Israel es la matriz de todo lo que Dios usó después, todo lo que vino de Dios, la matriz. Entonces la mujer. Y la serpiente es el enemigo, Satanás. Dice que la mujer le iba a herir en la cabeza y la serpiente le iba a herir en el calcañar. Iba a haber guerra entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Tú le herirás en la cabeza. ¿Qué quiere decir que va a herir la cabeza? Que la victoria de la mujer iba a ser aplastante. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Cuando muere Cristo Jesús en la cruz del Calvario, destruye al que tenía la potestad de la muerte y del pecado, que es Satanás. Entonces, cuando nosotros ponemos la fe en eso, somos más que vencedores. No es que tenemos que hacer cosas para vencer, no, ya somos más que vencedores por aquel que nos amó. Nosotros creemos en esta verdad, ¿cierto? Ya eso ya está accesado a nuestro espíritu, es un alimento que vino, es un arma, una herramienta que nos dice quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Y en medio de esta debilidad, que se enferma, que desmaya, que se cansa, que está lleno de emociones que muchas veces toman lugar, ¿cierto? Y muchas veces este viejo hombre dicta que estemos tristes, que estemos deprimidos, que estemos esto, que estemos lo otro, que estemos aquello. El Señor nos equipa. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo dice que intercede con gemidos indecibles.
¿cierto? Nos manda su auxilio y nos levanta en los tiempos de tristeza, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de depresión. Y hay gente que no lo entiende. Por ahí hay gente que te rodea y te dice, ¿qué está pasando esta persona? Y esa persona no sabe de que esa persona, en Dios, está batallando. Y no puede hablar mucho de las cosas que están ocurriendo porque esa persona que ve tal vez que esa persona está en silencio, ¿cierto? No va a entender. Le va a presentar otras armas. Mira, vos tenés que hacer esto, tenés que ir y violentar esto, tenés que ir a hacer aquello otro. Lo mismo que te hizo aquel, hacéselo vos. No. Esa persona está meditando, está buscando la salida para no caer en esa tentación. ¿Sí? La mañana los pensamientos vienen por miles. Pero cuando uno comienza a levantarse de verdad en el Señor, ¿cierto? De verdad en el Señor, Dios nos va ayudando, ¿cierto? Nos va ayudando. Y en medio de esta debilidad, el Señor perfecciona su gracia. Y dice que, bueno, este Ismael asesina al que Dios había puesto como gobernador en Judá. Al día siguiente del asesinato de Gedalías, cuando aún nadie se había dado cuenta, dice, de ellos llegaron a Siquem, Silo y Samaria, 80 hombres. Esto, por ejemplo, como Gabaón, Mizpa y el otro que dije, y Ramá, pertenecían a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín estaba aliada con Judá. ¿Sí? De Benjamín, por ejemplo, salió el apóstol Pablo. Estos lugares como Silo también, Silo, por ejemplo, fue un lugar de adoración que usaban los israelitas, ¿cierto? En los tiempos de los jueces, los tiempos de Samuel para abajo, se usó como lugar de adoración. Sí, Silo. Y Samaria 80 hombres con barba afeitada, la ropa, y llegaron a Siquem, Silo y Samaria, 80 hombres con la barba afeitada, la ropa rasgada y el cuerpo lleno de cortadas que ellos mismos habían hecho. Traían ofrenda de cereal e incienso para ofrecerlo al Señor en el templo. Ismael, hijo de Netanías, salió de Mizpa a saludarlos llorando por el camino. Al llegar a ellos le dijo, vengan a ver a Gedalías, hijo de Ahicam. Ya Gedalías ellos ya lo habían matado, acordate. Cuando los hombres entraron a la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, y sus hombres los mataron y los echaron a un pozo. Pero 10 de esos 80 hombres dijeron, no nos maten, tenemos trigo y cebada, aceite de oliva y miel escondidos en el campo. Fíjate vos la mentalidad de este Ismael, que era uno de los que estaban muy cercanos al rey que había sido llevado cautivo. Fíjate vos la mentalidad oscura que tenía, que era un solo matar, ¿cierto? Mata a estos 80 hombres y los echa en un pozo, en una cisterna. Y de esos 80, 10 le dijeron, no nos mate. Tenemos trigo, cebada, aceite y oliva y miel escondido en el campo. Acordate que Ismael dice que se hizo como que lloraba, ¿cierto? Entonces ellos entraron en esa, le creyeron ese llanto, ¿cierto? La contextura del hombre emocional, el hombre emocional, es muy compleja, ¿cierto? Podemos llorar y por otro lado, con otro ojo, podemos estar riéndonos de esa persona que cree que estamos llorando, tal vez por algo que le ha pasado, ¿cierto? Entonces dice que con engaño matan a estos 80 hombres también. No nos maten, tenemos trigo, cebada, aceite de oliva y miel escondidos en el campo. Ismael se detuvo y no los mató como a sus compañeros. El rey Asa había hecho un pozo cuando Baasa, rey de Israel, lo atacó. Había unos pozos que quedaron de una batalla del rey de Israel y el rey de Judá 100 años antes. ¿Sí?
la época de los reyes, ¿cierto? Y dice, y en ese pozo, ¿te acuerdas? Estaba la época de los patriarcas, la época de los jueces, la época de los reyes, vinieron así, la época de los reyes, perdón, y la época de los jueces, ¿no? No, la época de los patriarcas, la época de los jueces y la época de los reyes, en el pueblo hebreo. Está, en esas tres está repartida. Dice, luego, dice, y en ese pozo donde Ismael echó los cuerpos de los hombres que había matado cuando se hizo pasar por amigo de Gedalías, ya Gedalías también ya lo había pasado por las armas, Ismael, hijo de Netanías, lo llenó de cadáveres. Luego capturó a las hijas del rey y al resto del pueblo que estaba en Mizpa, sobre quienes Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia del rey de Babilonia, había nombrado a Gedalías, hijo de Ahicam, como gobernador. Ismael, hijo de Netanías, los capturó y huyó donde estaban los amonitas. ¿Quién eran los amonitas? Era uno de los que habían colonizado con sus dioses a Israel. Y estos amonitas tenían dioses como Moloch, ¿cierto? Que eran los dioses que los hebreos sacrificaban sus niños. Calcula que se hizo un gran sacrilegio dentro del templo donde Salomón había construido, ¿cierto? Llevaron dioses, ídolos falsos, en esos accesaron en ese lugar estos dioses, junto con la adoración a Dios. Se hizo un sincretismo. Y de ahí operaron durante muchos años, hasta tal punto que la nación toda se prostituyó detrás de estos dioses, a tal punto que sus niñitas eran llevadas para prostituirse a esos lugares. Por eso mucho, ¿cómo Dios puede ser tan mal? Algunos dicen, no, acá tenés el porqué. Y después dicen, no, ¿cómo Dios no puede actuar ante esta injusticia? Y cuando Dios actúa contra la injusticia, no, ¿cómo puede ser que Dios sea tan malo, che? Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes militares que estaban con él se enteraron del crimen que había cometido Ismael, hijo de Netanías. Reunieron a sus hombres y fueron a pelear contra él. Se levanta Johanán, hijo de Carea, para pelear contra este Ismael que había matado a esta gente. Y se reunieron a sus hombres y fueron a pelear contra él. Lo encontraron cerca del gran estanque que está en Gabaón. Cuando el pueblo de Ismael tenía prisionero, cuando el pueblo que Ismael tenía prisionero vio a Johanán, hijo de Carea, y a los oficiales de su ejército que estaban con él, se alegraron mucho. Es como cuando hoy uno ve a Cristo, ¿no? A través de la fe. Se alegra y ¿qué hace? Fíjate vos. Esto es una figura de Cristo, ¿no? Es una sombra del Señor. Lo encontraron cerca, cuando el pueblo de Ismael tenía prisionero y vio a Johanán, hijo de Carea, y a los oficiales de su ejército que estaban con él, se alegraron mucho. Así que todo el pueblo que Ismael había capturado en Mizpa se dio vuelta y se fue con Johanán, hijo de Carea. No tuvieron miedo de las armas de Ismael y de la cautividad que había producido Ismael. No, inmediatamente vieron al hijo de Carea y su ejército y se fueron de su propia voluntad. No es que fueron obligados a irse, no es que fueron impedidos, dice, bueno, eso es lo que pasa en Cristo, amigo. Eso es lo que pasa cuando estamos en Cristo. Nosotros de nuestra propia voluntad, a través de escuchar el mensaje, vemos al Señor a través de la fe, ¿cierto? Y vamos con toda libertad hacia Él. Él nos hace libre. Reconocemos esa libertad, reconocemos cuál es el origen, quién la genera, y ahí vamos. ¿Cierto? Y ahí nos metemos, y ahí somos bautizados, y ahí somos sumergidos. Y después nunca más vamos a poder
ser iguales. ¿Eh? Y dice, reunieron a sus hombres y fueron a pelear contra él. Lo encontraron cerca del gran estanque que está en Gabón. Cuando el pueblo de Ismael tenía prisioneros, vio a Johanán, hijo de Carea, y a los oficiales de su ejército que estaban con él, se alegraron mucho. Así que todo el pueblo que Ismael había capturado en Mizpa se dio cuenta, se dio vuelta y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanía, y 8 de sus hombres escaparon de Johanán y se fueron, ¿a dónde? A los amonitas. ¿Eh? Este pueblo que adoraba este tipo de dioses crueles, ¿no? Falsos dioses. Entonces Johanán, hijo de Carea, y los oficiales de su ejército que estaban con él, rescataron al pueblo que Ismael, hijo de Netanías, había capturado en Mizpa, después de haber matado a Gedalías, hijo de Ahicam. Entre los rescatados de Gabaón había hombres, soldados, mujeres, niños y altos funcionarios. Había gente con una mentalidad gerencial, una mentalidad de reino también. Bueno, ellos fueron rescatados, ¿cierto? Pero ellos fueron de su propia voluntad. No es que el ejército fue y los capturó. Ellos de su propia voluntad se volvieron al ver un referente, al ver una señal. Ellos se vuelven de este ejército, no tienen miedo, ¿cierto?, de volverse a que los maten. Ellos sabían que ahí había una salida. Una vez que ellos se vuelven, ahí ellos dicen, bueno, ahora acá estamos, ayúdennos. Entonces ahí el ejército no es que los toma por la fuerza, el ejército de Johanán, sino que ellos le dan amparo, le dan refugio a este remanente de Judá. Entre ellos estaban hombres, soldados, mujeres, niños y altos funcionarios. Y terminando, salieron y llegaron a Gerut Kimam, que está junto a Belén. Junto a Belén. ¿Te suena Belén? Allá por Miqueas 5:2 habla. Tú, pequeña, para ser llamada grande entre las ciudades de Israel, de ti me nacerá el que salvará, el Salvador. De ti me nacerá el Salvador. Belén, una pequeña ciudad. De ahí, de ese pequeño lugar, vino el que destruyó el sistema, ¿cierto? Y ejecutó la obra que Dios dijo que iba a ejecutar. Dar por tierra las tinieblas. Y a través de su muerte el diablo pensaba que había vencido al Hijo de Dios. El Hijo de Dios al tercer día resucita y destruye toda altivez, todo criterio humano y satánico. Y aunque todavía Satanás no ha sido ejecutado, tiene una sentencia de que va a ser lanzado al lago de fuego. Que no es el infierno, el lago de fuego es otra cosa. Va a llegar el tiempo en que va a ser ejecutado. Ya tiene una sentencia, que en breve va a ser ejecutado. ¿Sí? Pero hay unas cosas que se tienen que cumplir todavía en esta tierra. Por eso nosotros tenemos que tener la mirada en Cristo para saber la realidad presente que está pasando en este tiempo, ¿cierto? Para entender los tiempos. Salieron y llegaron a Gerut Kimán, que está junto a Belén. Querían llegar hasta Egipto, dice. Bueno, este pueblo que había sido liberado, ¿cuál era la mentalidad? Egipto. Otro lugar donde Dios en ningún momento los mandó. Pero bueno, eso después lo vamos a ver en el otro capítulo, qué es lo que pasa. Querían llegar a Egipto por temor a los babilonios, lleno de temores. El temor a las cosas que van a pasar, que van a ocurrir, viene por una falta de conocimiento a aquel que te dio la vida, ¿cierto? Les tenían temor porque Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías,
hijo de Agicán, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Ellos se sentían culpables de no haber defendido a Gedalías. Entonces llevaban este temor, siendo de que Johanán los había liberado después para interceder por ellos, seguramente, ante el imperio babilonio. Pero bueno, ya vamos a estar viendo Jeremías 42. Mi querido amigo, hasta acá hemos llegado, ¿cierto? Tiempo de gracia para nosotros, muy grande, ¿eh? Y nos podemos verdaderamente gozar en su palabra. Que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa. ¿Sí? Un gran saludo a una hermana que está en Cuba, que siempre, y su familia, Capri Torres. Un saludo al hermano Durango de allá de Colombia. Y un gran saludo para el hermano Delgado de República Dominicana, que siempre están mandando algún mensajito y alentando. Damos gracias al Señor por todos aquellos que están comunicando el mensaje y aquellos que están creyendo también en este Dios grande y poderoso. Que Dios te bendiga.